Le damos gracias al Señor por este tiempo, por esta mañana, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en Él. Por la gracia del Señor estamos aquí, amén, celebrando su victoria, porque su victoria es nuestra victoria. Y por esta mañana, se está escuchando muy bien. Bueno, entonces 10:25 AM, 9 de abril del año 2023, año del Señor, amén. Vamos a leer Oseas 13:14, por favor. Oseas 13:14. Este es un versículo, es una exclamación de victoria, de júbilo, de regocijo, de una esperanza cierta. Oseas 13:14 dice: habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. ¿Quiénes dicen amén? Fíjense que aquí el que habla es nuestro Dios. Dice nuevamente Oseas 13:14: habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Amados, y entreguémosle al Señor este tiempo. Reconozcámoslo en este lugar, como siempre queremos hacerlo, donde siempre queremos pedir que sea Él glorificándose. Pidámosle que tome el control, supliquémosle que tome el control de este lugar, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestras vidas. Y amado Dios y Padre Santo, aquí estamos rendidos ante ti, reconociendo, mi buen Dios, que tu victoria es nuestra victoria, Señor. Tú le dices a la muerte, tú le dices a las plagas, tú le dices a la destrucción: vengan, que no les tendré misericordia. A todo aquello que para nosotros es un azote, todo aquello que para nosotros es sufrimiento, es dolor, es caos, a las mismas potestades y al mismo infierno, tú les dices: vengan, que no les tendré misericordia. Y aquí estamos hoy rendidos ante ti, mi Dios bendito, reconociéndote en este lugar, suplicando, Señor, nuevamente que tomes el control de mi corazón, de mis pensamientos, de cada palabra que salga de mi boca, para que no hable palabras de hombre, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable. Y gracias por estar aquí, Señor, gracias, Dios, gracias por bendecirnos con tu presencia, Señor, y toma el control también del corazón de mis hermanos, de sus pensamientos y de sus vidas, de cualquier situación que hayan podido estar pasando, de cualquier cosa que les haya podido estar sucediendo, Señor. Toma tú el control de todo su espíritu, alma y cuerpo, Señor. Queremos descansar en ti, que sea tu presencia en este lugar, Señor, mi buen Dios, llenando cada corazón, mi buen Dios, dando vida y paz a cada vida. Y sobre todo, Señor, ese sosiego que solo puede venir de tu santísima presencia, porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, trayendo paz a los corazones, tranquilidad a las vidas, infundiéndonos valor en este momento, mi buen Dios, para todo lo que hacemos, mi buen Dios, porque no queremos hacer nada en nuestras fuerzas, en nuestra carne, en nuestra inteligencia, en nuestro parecer. Queremos encomendarnos a ti siempre, mi Dios bendito, dándote gracias. Y mi amado, también te suplicamos que bendigas a nuestros hermanos donde estén también llevando a cabo esta obra, Señor, los que empezaron desde muy temprano, los que hasta ahora la están llevando a cabo, los que más tarde también lo harán, en este domingo de resurrección, Señor, del día 9 de abril del año 2023, donde estén nuestros hermanos en cualquier parte del mundo cumpliendo esta labor. Te suplico que a todos nos ayudes, mi buen Dios, te suplico que seas tu Espíritu Santo a todos guiándonos y a todos llevándonos a ti, mi Dios bendito, para que, mi buen Dios, te encontremos siempre como ese refugio cierto, como esa esperanza segura, como esa vida que tanto anhelamos. Y suplicamos por nuestra Colombia, para que te sigas revelando a ella, para que quites velos de engaño y mentiras de Satanás en el nombre de Jesús nuestro Señor. En este departamento del Meta, en este Villavicencio, Señor, te suplicamos que seas tú revelándote a cada vida, buen Dios, porque nos duele cada vida que cae, Señor, Padre amado, en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad, Padre amado, en la sinrazón, Señor, en la depresión, buen Dios, en las angustias, en el desespero. Nos duele cada vida, Señor, que vemos aquí en esta ciudad de Villavicencio, que vive cosas terribles, Señor, pero no solamente en Villavicencio, Señor, sino también en la comuna donde estamos, en el barrio donde vivimos, o quizás en nuestra propia casa, Señor. Por eso nos encomendamos a ti todos, mi Dios bendito, suplicándote una vez más misericordia para todos nosotros, mi buen Rey, sabiendo que eres tú, Señor, mi buen Dios, el que quita el velo, Señor,
Padre amado, que no les permite ver, así como lo hiciste un día con nosotros. Dios, te suplicamos que quites el velo que no les permite ver, Señor, y todos a una lleguemos rendidos a tus pies, mi buen Dios. Gracias por estar aquí, Señor, y gracias por estar aquí, mi Dios. Amén, amén y amén. Amados, el título de esta predicación es Cristo venció. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Cristo venció. Amén. Así es. En un domingo de hace más de 2000 años, el Señor Jesús, al levantarse entre los muertos, ¿cierto? Como lo hemos venido viendo desde cuando comenzamos aquel miércoles con ese rumbo a Jerusalén, en donde Isaías 9:50, en Lucas 9:51, que el Señor afirmó su rostro en la versión reina. En la nueva versión internacional dice que se afirmó en la decisión, que tomó la decisión, que hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y ahí en adelante comienza todo ese desarrollo, todo ese desenlace, hasta su culminación, como lo hemos venido viendo, hasta cuando el Señor dijo, consumado es. Y también en un domingo como hoy, en donde Él se levantó de entre los muertos. Amén. Cristo venció. Hebreos 4:15, por favor acompáñenme. Hebreos 4:15 dice, voy a leerles desde el 14. Jesús, el gran sumo sacerdote, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, amados, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Allí se nos aclara, aunque sin pecado. Y en el versículo 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. ¿Quiénes aquí necesitan recibir misericordia? Yo soy el primero en que levanto la mano, porque cada día necesitamos de su gracia, de su favor y de su misericordia en las diferentes situaciones que cada uno de nosotros vive. Pero el Rey de Reyes, el gran sumo sacerdote, el que atravesó los cielos y se hizo como uno de nosotros y entregó su vida, pero también se levantó entre los muertos, nos dice, oiga, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ve y preséntate delante del Señor y dile, Señor, mira esto tan difícil, mira esto tan complejo, mira esto, Señor, que parece que me va a quedar grande, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y esto es con Él, y esto es con el Señor, porque su victoria es nuestra victoria, amén, y en Él somos más que vencedores. ¿Quiénes dicen amén? Dile al lado o al que está atrás y no tiene nada a su lado, somos más que vencedores, por favor. Amén. Podemos vencer, amados, no es en nuestras fuerzas, ni con nuestras fuerzas. Pidámosle siempre al Señor para que Él sea ahí fortaleciéndonos, animándonos, ayudándonos, dándonos aquello que necesitamos en lo íntimo de nuestro ser para pelear la buena batalla de la fe, porque vaya que sí la necesitamos, amén. Porque cada uno de nosotros se enfrenta a diferentes situaciones, tanto el que tiene que presentar una evaluación, una universidad, el que tiene alguna labor allí, el que está para ti, como me toca estarlo revisando porque de repente se apaga. Bueno, entonces, Filipenses 3:3b, ¿saben qué dicen Filipenses 3:3b? Si quieren acompañarme. Dice, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿Quiénes dicen amén? Nos enorgullecemos en Cristo Jesús. Es decir, nosotros somos de los que decimos, esto es con Dios, esto es con el Señor, esto es de su mano, esto es con su fuerza, esto es con su valor, esto es pegadito de Él. Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, entonces ¿qué sucede? Pues sencillamente que nos vamos a enfrentar a las realidades, a las diferentes. Cuando digo realidades estoy hablando en plural, porque cada uno de nosotros tiene una realidad diferente.
entonces nos vamos a enfrentar a la realidad de que hay cosas que nos superan. Por eso cuando comenzamos a hacer algo, ¿qué debemos hacer nosotros siempre? Orar. Cuando empezamos aquí siempre, todo lo que vamos a hacer, ¿cómo empezamos? Orando. Yo tengo que hacer cualquier cosa. Esta semana que tenía que hablar allá, dar una capacitación allá en la empresa donde estoy llevando a cabo las labores. ¿Qué les dije yo a ellos? Ustedes, voy a rogar que me dispensen, pero voy a orar para encomendarle a mi Dios esta labor. Y todas las personas fueron muy respetuosas, más de 20 y pico personas. Oramos todos y nos encomendamos al Señor. Y el Señor se glorificó y salió todo perfecto. ¿Quiénes dicen amén? Vas a hacer algo que tú cotidianamente sabes hacer, pero ¿qué sabes? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Pedirle al Señor que nos ayude en eso que vamos a hacer. Encomendarle al Señor nuestro día, encomendarle al Señor nuestra labor, encomendarle al Señor aquello que nosotros decimos, uy, necesito del Señor. Amén. Y tal vez tú digas, no, pero oramos y pasó algo, que a mí a veces pasó. Oramos y de repente pasó. Sin embargo, no pudo haber sido peor, ¿cierto? El Señor evitó que quizás fuera más grave, fuera más lamentable, fuera más fuerte. Como cuando me caí en el subterráneo, nosotros estábamos orando, estábamos allí con alabanza, estábamos hablando y estábamos orando, y a mis amados que están aquí, mi esposita y con Giovanni que estábamos allí lavando las sillas, y al rato me caí en el subterráneo, pero estábamos orando, pero estábamos alabando al Señor que teníamos al lado. Pero pudo haber sido peor, amén. Y cuando yo después reflexionaba, yo le decía a mi esposa, pero no entiendo por qué este brazo se demoraba en bajar. Yo decía, pero ¿por qué esto me golpeé los brazos? Pero este brazo era como así. Después yo decía, mi amor, yo creo que el Señor me estaba sosteniendo de este brazo. Porque este brazo no bajaba y este brazo se me contorsionaba, y este fue el que menos lesión sufrió. O sea, aquí se me formó una inflamacióncita, pero yo decía, pero ¿por qué este brazo no baja? Entonces yo reflexionaba, yo decía, mi Señor me estaba sosteniendo, amén. Esa es mi fe. Entonces le decía, mi amor, yo creo que mi Señor me estaba sosteniendo para que no me siguiera dando para abajo en el hueco. Porque yo decía, pero este brazo, ¿por qué no baja? ¿Usted sabe lo que es caerse por el hueco en un subterráneo? Yo ya sé qué es eso. El Señor nos sostiene con su brazo, con su diestra victoriosa, amén. Y evitó que fuera peor. Entonces veamos al Señor en todo, encomendémonos a Él, pidámosle su ayuda, su cobertura y su cuidado. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. De cualquier cosa que vayas a hacer, por favor, encomiéndate al Señor. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos. En el Salmo 110:1 son de los versículos y los pasajes que hablan acerca de la victoria de nuestro Señor. Dice, así dijo el Señor a mi Señor. Está hablando el salmista David, el profeta David. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como está hoy Cristo, amén. Donde está hoy Cristo, hoy está a la diestra de Dios Padre, amén. Observando todo este universo, viéndonos a nosotros también. Los enemigos del Señor también son enemigos, amén. Pero lo más importante que nosotros debemos entender es que el Señor los derrotó. ¿Quiénes dicen amén? Son enemigos derrotados. Hechos 2:22-24, lo usaba Yamirita cuando comenzamos el devocional. Javiercito también, cuando pedíamos que si alguien quería opinar o enmendar algo, decía, si el enemigo hubiese sabido lo que le iba a pasar cuando se hizo ese complot, cuando usó de sus artimañas y sus artilugios para ocasionar la muerte de nuestro Dios, decíamos esta mañana, yo creo que él nunca se lo imaginó, que al Señor Jesús entregar su vida allí en la cruz, le iba a quitar todo su poder, toda su autoridad y todo su dominio sobre el universo. ¿Quiénes dicen amén? Porque allí en la cruz fue derrotado el enemigo de nosotros, amén. El enemigo de nuestro Dios, también nuestro enemigo. Allí fue derrotado. Él creyó que allí lo acababa, que allí lo terminaba, que allí ya no iba a pasar nada más, y a lo que se enfrentó es que allí fue donde fue vencido y derrotado, y no tiene ningún poder sobre nuestras vidas más que el que nosotros le demos, con sus engaños, con sus artimañas, con sus artilugios. Venció la muerte, porque Cristo venció. ¿Qué venció? Venció la muerte. Hechos 2:22-24 dice así: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros
señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Quiénes dicen amén? Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, porque es el Dios de la vida, amén. Es el Rey de la creación, es el que hizo todo con su palabra poderosa, y Él es el que sostiene todo con su palabra poderosa. Y por Él es que estamos aquí, amén. Él es el dueño de la vida, amén. Y Él es el que tiene el control de la muerte, de todo. Hoy todo está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y estamos aquí hasta el día en que Él lo determina, hasta el día en que Él quiera, hasta el día en que Él, Señor, vea que es. Él es el que tiene el control de todo. Satanás no tiene ningún poder, Satanás no tiene ningún poder, ni sobre la vida ni sobre la muerte. El que lo tiene es nuestro Dios, amén. Él no puede hacer nada por encima de nuestro Dios. Es un enemigo derrotado, es un enemigo vencido. Dios Padre, por medio de su sacrificio en la cruz, proveía a sí mismo del único sacrificio aceptable para la redención del mundo, porque recuerden que entre los humanos ninguno podía hacer ese sacrificio, realizar ese sacrificio. El único que podía hacer era nuestro Señor y Salvador, y que se hizo como uno de nosotros, como leímos ahorita, atravesó los cielos y se hizo como uno de nosotros, y ninguno sobre la tierra lo podía hacer. Nuestro Señor, en su sacrificio, en el sacrificio de su Hijo, en el sacrificio de nuestro Señor, Dios mostraba su sabiduría, su poder y su amor. En ese sacrificio tan extraordinario, Dios mostraba su sabiduría, su poder y su amor. Porque recuerden lo que hablábamos ahorita, el enemigo pensó que con eso, sus enemigos creyeron que allí con eso ya acababa todo, que ya todo había terminado. Es mejor que un hombre perezca que no perezca la nación. Satanás allí con sus argucias, con sus artilugios, con sus artimañas, creyendo que al matar al autor de la vida, es una contradicción, ¿cierto? Iba ya a tener el control sobre todo, y mentiras. Allí era donde iba a ser derrotado, allí era donde iba a ser destruido. Isaías 25:8 dice, Isaías 25:8, dice: devorará la muerte para siempre el Señor omnipotente, devorará la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Dice: devorará la muerte para siempre. Cuando nosotros leemos allí en el Nuevo Testamento que Pablo está citando, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está citando estas profecías. Amén. Y eso es lo que estamos leyendo aquí. Devorará la muerte para siempre. Isaías 25:8 estoy leyendo. Devorará la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Por qué? Porque recuerden que vivíamos bajo maldición debido a la desobediencia de Adán y Eva. Heredamos ¿qué? La muerte, ¿cierto? Por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado al mundo, y con el pecado entró la muerte. Pero así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volvemos a vivir. ¿Quiénes dicen amén? Eso también está ahí en la palabra de Dios. Cristo venció. Su victoria, nuestra victoria. Por eso a nosotros, aunque nos duele la partida, aunque nos da pesar, aunque sentimos la ausencia de nuestros amados y nuestros seres queridos que se han ido a la presencia del Señor, tenemos una plena seguridad de que están vivos, amén, están con el Señor, y algún día todos nos reuniremos con ellos y con el Señor, amén, con el Señor y con ellos, amén. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. En lugar de la muerte tragarse a los hombres, será Dios quien la destruya. Y eso sucedió ya, amén, con la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que es antesala de la muerte, el dolor, ¿cierto?, la enfermedad, la tristeza, las lágrimas, todo eso ya no es más para nosotros una carga, ¿cierto? Ya no es más para nosotros ese sufrimiento y ese dolor, aunque evidentemente se van a producir.
Pero en el Señor y con el Señor nosotros tenemos la victoria, amén, para enfrentar esas diferentes situaciones, para enfrentar esas diferentes complejidades, para cuando lleguen esas situaciones saber quién está con nosotros, amén, un Cristo vivo, amén, un Dios vivo está con nosotros, sosteniéndonos allí en su mano derecha, diciéndonos: yo estoy ahí contigo, yo estoy ahí contigo. En Juan 10:17 dice, Juan 10:17 y 18: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Fíjense. 18 dice: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Él entregó su vida voluntariamente. ¿Quiénes dicen amén? Por eso cuando leíamos allá arriba dice: era imposible que la muerte pudiera retenerlo, porque Él es la vida misma, amén. Él es la vida misma. La muerte no podía contener a la vida, no podía contener a la vida misma. Es como cuando algo está en la oscuridad y de repente prendemos una luz, las tinieblas retroceden ante la luz, amén. Allí en un cuarto oscuro, como diciendo que se prende una lucecita, inmediatamente se ilumina todo. Ahora se pueden imaginar ustedes al autor de la vida. La muerte no podía contenerlo, no podía retenerlo, como el Señor mismo nos lo dice. Y todo esto son profecías que ya de antemano se han dicho en el Salmo 16. Hoy también nos lo leían en el versículo 1, en el versículo 9 y 10, se los dejo ahí para que lo busquen. Ya David estaba profetizando. ¿Qué otra cosa venció? Venció el pecado. Romanos 8, 1 y 2. Venció la muerte, ahora venció el pecado. Dice Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, está con E mayúscula, Espíritu, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense en esto tan espectacular. Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es decir, ya no hay culpa, ya no hay vergüenza. ¿Quiénes dicen amén? El Señor ya nos perdonó, amén. Hemos sido justificados al depositar nuestra fe en Él. Entendemos que Él tomó sobre sí nuestros pecados, Él tomó sobre sí nuestra maldad, Él tomó sobre sí la muerte que nos correspondía a nosotros. Por eso aquí Pablo dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quiénes de los que están aquí están unidos? Amén. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Amén. Estamos unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha liberado de la ley del pecado, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense en esto, ya no hay culpa ni vergüenza. El Señor nos libró de esta condenación. Antes que nosotros vivíamos allí con una conciencia culpable, siempre lamentándonos: pero yo por qué fui así, pero yo por qué hice aquellas cosas, y siempre con esa conciencia culpable, siempre viendo de qué manera podemos hacer sacrificios para lograr nosotros paliar nuestra conciencia y recibir como ese alivio, porque nos atormentaba la culpa, la vergüenza. Pero una vez que llegamos a los pies de nuestro Señor, una vez que los recibimos en nuestro corazón, una vez que nacemos de nuevo, ya sencillamente pasamos de pecadores a santos. ¿Quiénes dicen amén? De la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. La unión con Cristo destruye el dominio del pecado. ¿Quiénes dicen amén? El dominio del pecado. Pero recuerden una cosa, debemos estar alerta. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en la carnecita, pues no vamos a estar exentos de vernos expuestos a tentación. 1 Corintios 10:12, ¿qué dice? Ahí adelantico. Dice que si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Vamos a buscar lo mejor para leerlo. 1 Corintios 10:12. Vamos a leerlo. Dice: por lo tanto,
si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Por lo tanto, dice, esto es para todos. Esto no solamente para ustedes, esto también es para nosotros. Y es más, con más veras para nosotros, amén. Pero es para todos. Por lo tanto, si alguien dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, no, eso a mí no me va a pasar, no, a mí no, yo no, eso ya lo superé, eso ya está superada, tenga cuidado de no caer, nos dice el Señor. Tenga cuidado de no caer. O sea, debemos estar alerta, debemos estar atentos, debemos estar pendientes, debemos estar andando con cuidado. ¿Cómo lo vencemos? ¿Cómo lo vencemos, amados? Con Cristo y su Santo Espíritu. ¿Quiénes dicen amén? Con Cristo y su Santo Espíritu. Recuerden, no es en nuestras fuerzas. El poder activo del Espíritu de Dios en nuestra vida es lo que posibilita que nosotros podamos resistir la tentación, no caer en los engaños, no caer en las artimañas. El poder activo del Espíritu de Dios en nuestra vida, el Espíritu del creyente bajo la dirección y la acción del Espíritu de Dios posibilita nuestra victoria. Por eso es que siempre debemos buscar ¿qué? Vivir en el Espíritu con E mayúscula. ¿Cómo? Teniendo comunión con el Señor, fortaleciéndonos espiritualmente. ¿Quiénes dicen amén? Orando, leyendo la palabra, congregándonos. Tenemos la oportunidad, coloquemos la música del cielo, coloquemos alabanza, eso es guerra espiritual. Entre más nos fortalezcamos nosotros espiritualmente, pues sencillamente vamos a ser más susceptibles de poder ser dirigidos por el Señor, de la acción del Espíritu Santo, de su dirección. Que el Espíritu Santo nos dice izquierda, izquierda, derecha, derecha, calle boca, mijo. Calla uno la boca, ¿cierto? No vaya a hablar porque si habla... Dejémonos guiar por el Señor, amén. Dejémonos guiar por Dios. El espíritu del creyente bajo la acción y dirección del Espíritu de Dios posibilita nuestra victoria. Dejémonos guiar por el Señor, seamos obedientes a Él. Ya sabemos que nuestras fuerzas son pocas, ¿cierto? Entonces dejémonos guiar por el Señor. Primera de Pedro 2, 24, 25. Primera de Pedro 2, 24, 25. Dice Primera de Pedro 2, 24, 25. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. ¿Quiénes dicen amén? Por sus heridas ustedes han sido sanados. Versículo siguiente, ahí enseguida dice: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Quiénes dicen amén? Él mismo en su cuerpo, dice, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, es decir, para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Por sus heridas ustedes han sido sanados, por el sacrificio que el Señor realizó. Dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas. ¿Aquí había alguna oveja descarriada? Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Quiénes dicen amén? Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces, amados, tenemos esta oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Primera de Corintios 9 al 11. No lo van a encontrar allí en las diapositivas porque lo dejé como opción, pero veo que tengo que leer. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes,
pero ya han sido lavados. ¿Quiénes dicen amén? Ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Venció el pecado el Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Estar allí en comunión con el Señor, buscando siempre ser sensibles a su Espíritu, a su Espíritu Santo, que recuerden que está con nosotros. Amén. Por eso dice, somos templo de Dios. El Espíritu Santo está en nuestros corazones. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Una manera de darnos cuenta de que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones es que hoy en día las cosas que antes nos gustaban, hoy en día ya no nos gustan, y las cosas que antes nos gustaban, hoy en día no nos gustan. Vuelvo y me ubico, vuelvo y les digo, las cosas que antes nos gustaban, hoy en día ya no nos gustan, ¿cierto? Y las cosas que antes no nos gustaban, hoy en día ya nos gustan. Por ejemplo, leer la palabra, orar, congregarnos. Antes uno decía, pero pasar, pero ir a la iglesia y todos los domingos, pero esa gente, orar, pero ¿qué es eso? Leer la palabra, pero no, eso tan... Hoy en día estas cosas nos gustan. Pasar tiempo en su presencia, adorándolo, bendiciéndolo. Venció al mundo. Venció al mundo. Primer libro de Juan. Estos son cartas, ¿no? Primera carta de Juan 5. Por favor, acompáñenme. ...4 al 5. El título de ahí dice, vivimos en la fe. Y en el versículo 4 y 5 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quiénes dicen amén? Este es el que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y lo tiene presente y lo tiene en cuenta y entiende lo que Él vino a hacer por nosotros, y no pisotea su sangre. ¿Por qué cuando los israelitas marcaron allí, cuando iba a pasar el ángel destructor, marcaron las columnas, ¿cierto? Dicen allí, y el dintel. Amén. Marcaron las columnas y el dintel. No marcaron el piso, porque no se podía pisotear la sangre. Pero cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros tomamos decisiones incorrectas, indebidas, pisoteamos su sangre. Por eso allí en Hebreos también nos dice, oiga, pilas, porque ahí sí, mejor dicho, no va a haber esperanza para nosotros si estamos pisoteando la sangre del Cordero. Eso está en Hebreos. Pecando obstinadamente, desobedeciéndolo a Él. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Es una victoria continua, en una batalla también continua. Por eso hablamos, esto es cada día tomando una decisión por el Señor. Creo que esta mañana lo decíamos en el devocional. Cada día tenemos que nos enfrentamos a esas decisiones en donde obedecemos al Señor, en donde le decimos creer, en donde decimos hacer las cosas bien para Él, en donde, no, yo no me paso ese semáforo en rojo porque no está bien, yo no hago esos zigzags, no, porque son autoridad, ¿cierto? No, yo no voy a renegar, yo no voy a decir groserías, porque al Señor no le gusta la grosería ni la vulgaridad. ¿Quiénes dicen amén? La grosería, ni la vulgaridad, ni la indecencia, y mucho menos la inmoralidad sexual, la impureza o libertinaje. La fe del creyente que rechaza también las falsas enseñanzas, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Rechazamos las falsas enseñanzas que a veces vienen a decirnos cosas que no son, como de que ¿quieres saber lo que va a pasar mañana? ¿Quieren saber lo que va a pasar mañana? Y entonces vamos a que nos digan qué va a pasar mañana. A mí qué me importa qué va a pasar mañana si es que mi vida está en Dios, está escondida con Cristo en Dios. Y Él dice que tiene para mí planes de bienestar y no de calamidad. ¿Quiere saber lo que va a pasar mañana? Sí, yo ya sé qué es lo que va a pasar mañana, que el Señor tiene para mí lo mejor. Amén. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces las personas tienen comezón de oír el horóscopo. Ay, vamos donde la bruja, vamos donde el hechicero. Que lo roben. Porque hoy en día
ponen letreros allí en los postes de las avenidas: se lo traigo en 3 días, con solo el nombre. ¿Sí los han visto? Que la maldad existe. No somos ingenuos ante la maldad. Y el miércoles yo oraba y decía: Señor, anula el poder de esos brujos, anula, Señor, el poder de esos hechiceros, Señor, anula el poder de esos adivinos, Señor, en el miércoles de oración e intercesión, porque más poderoso es nuestro Dios. Amén. Amén. Y esos brujos llegarán a los pies de nuestro Señor. Amén. Y esos hechiceros y aquellos que practican artes malvadas, que quieren controlar la voluntad de las personas que fueron creadas a imagen de nuestro Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. La fe del creyente que rechaza el sistema del mundo. ¿Cuál es el sistema del mundo? Cuando estamos hablando del mundo, no estamos hablando del planeta Tierra. Amén. Nos fascina este planeta Tierra. Tenemos que cuidarlo. Amén. Porque fue el que el Señor nos dio. El sistema del mundo del que está hablando, del sistema del orgullo. Cuando se habla del mundo, y conforme a lo que dice la palabra de Dios, es el sistema del mundo. ¿Cuál? El del orgullo, ¿cierto? El de la envidia. El sistema del mundo que lleva a las personas a que tengan odio en sus corazones, a que quieran la venganza. Ese es el sistema del mundo. A que otros tienen: yo también quiero tener más. Que ¿cómo es? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que robar? ¿A quién hay que destruir? Ese es el sistema del mundo. Contra ese mundo es contra el que estamos hablando. Pero Cristo venció al mundo. ¿Quiénes dicen amén? Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí se resume la esencia de nuestra fe. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y reconoce lo que Él vino a hacer por nosotros. El cristiano no vence al mundo con el poder, con la fuerza o con el dinero, sino lo vence, ¿saben con qué? Con la fe. Amén. Con la fe en el Señor, con la fe en Jesucristo nuestro Señor, quien venció al mundo. No lo vencemos con el poder, no lo vencemos con el dinero, no lo vencemos con las palabras, porque el sistema al que Él se enfrentó tenía poder, ¿cierto? Tenía recursos, porque compraron al que lo iba a vender. Tenían cómo. ¿Cuánto está? 30 monedas. Hubiera pedido más, le hubieran dado más, porque no es que lo consideraran enemigo del pueblo, enemigo de Dios, al que es Dios. O con las palabras, porque no. Ese sistema del mundo también lo vencemos nosotros con la fe. Este sistema del mundo lo enfrentamos con la fe en el Señor Jesús. Recuerden, no vencemos al mundo con armas, con dinero o con palabras, sino con fe. Sino con fe. En Juan 16:33, yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces. El Señor nos dice: yo les he dicho estas cosas, dice: yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Al mundo no lo vencemos con dinero, con poder, con palabras, sino con fe. Porque ese mismo mundo intentó tener poder o control sobre nuestro Dios, sobre nuestro Señor, pero fue vencido. Amén. Fue derrotado. Cristo venció al mundo. Venció al mundo. ¿Qué otra cosa? Venció la enfermedad. ¿Quiénes dicen amén? Isaías 53, 4 al 5. Dice Isaías 53, 4 al 5. No sé si ya lo tienen. Dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Fuimos sanados no solamente de la enfermedad física, sino también de, como lo dice el Señor aquí, de nuestras iniquidades, de nuestra rebeldía.
de aquellas cosas que eran también una dolencia para el alma, que muchas veces no se ven, pero que tienen a muchas personas hoy en lugares de reposo y en lugares de sanidad mental, porque hay muchas personas que comienzan a sufrir de ansiedad, o sea, como que de depresión, el mal de este siglo, el estrés, y se enferman, amén, se enferman. Hay personas que se les hacen nudos en su cuerpo del mismo estrés. ¿Cuántas personas no están hoy corriendo otras cosas? Porque es que hay que hacer, hay que tener. Se enferman porque no trabajan para vivir, sino viven para trabajar. Y Dios, como cuando una persona va al médico, va allá porque le toca, porque a veces no nos hacemos chequeos regulares, ni vamos a que nos examinen, sino ya cuando estamos ya enfermos, ahí entonces sí buscamos al médico. Entonces lo mismo pasa con el Señor, ya cuando entonces estamos, como dice por ahí vulgarmente, llevados, entonces ahí sí levantamos nuestra mirada al cielo y sacamos un tiempo para Dios. No esperemos a eso. Venció la enfermedad, no solo la lleva sobre sí, sino que la quita de aquellos a quienes sana, quienes dicen amén. Él las toma sobre sí y se las quita. En Mateo 8, 14 al 17. Mateo 8, 14 al 17. Dice 14 al 17 de Mateo 8. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Fíjense en esto tan espectacular. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Versículo 17. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Quiénes dicen amén? Iba a ser un chiste que hacen a veces algunos teólogos a propósito de cuando el Señor sanó a la suegra de Pedro. Dicen que por eso fue que Pedro lo negó después 3 veces. Es un mal chiste, No estoy hablando mal de la suegra, mi suegra es espectacular. Es que iba a pasar de largo sin hacer el chiste y dije, no voy a pasar de largo. Que por eso Pedro fue que lo negó, porque el Señor le sanó a la suegra. Ay, no, es un mal chiste. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Santiago 5, 14 al 15. Dice así, Santiago. Los voy a esperar a que lleguen ustedes allí. Santiago 5, 14 al 15. Dice así: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15 dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Quiénes dicen amén? Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Amén. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquellas personas que el Señor ha llamado a su liderazgo, aquellas personas que el Señor ha llamado y les ha dado esa autoridad, podemos orar en el nombre del Señor y veremos milagros, y vemos milagros suceder. ¿Quiénes dicen amén? Vemos milagros suceder. Otra, venció al diablo, Colosenses 2:15. Dice: desarmó a los poderes y a las potestades. Colosenses 2:15. Venció al diablo. Desarmó los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Venció al diablo. Lo que hablábamos al principio cuando estábamos haciendo esta introducción. El enemigo creyó que al maquinar todo aquello para llevar a la muerte al Señor, con eso lo iba a detener.
Y eso era lo que iba a significar su ruina. La muerte de nuestro Señor en la cruz significó la ruina del enemigo de nuestras almas. Amén. El Señor Jesús, como lo vimos en una predicación de un ayuno, el Señor partía a través de María Paula, el Señor con su muerte, con su sacrificio le quitó el poder al enemigo. No tiene ningún poder sobre la muerte, ni sobre la vida, ni sobre ninguno de nosotros. Amén. Más que el que nosotros le demos. Desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Lo despojó del dominio que tenía sobre nosotros. Es decir, le quitó las armas y el uniforme al enemigo, a las potestades, a esas fuerzas espirituales malignas. Les quitó las armas y el uniforme, es decir, les quitó todo. Perdieron la influencia que tenían sobre nosotros. Perdieron la influencia que tenían sobre nosotros con la complicidad de la ley, ¿cierto? Porque la ley mantenía allí atadas a las personas, pero recuerden que la ley no pudo liberarnos. El cumplimiento de la ley, que los fariseos, que eran los que más trataban de como apegarse a ella, jamás pudieron cumplir, ni el más dedicado a ella, porque eran muchísimas normas, muchísimas cosas que habían que llevar a cabo. Al quitarles su poder, por eso dice allí, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Al quitarles su poder. Eso es lo que hace nuestro Señor. Venció al diablo y a todos sus demonios. ¿Cómo vencemos todo el poder del enemigo? ¿Saben cómo vencemos todo el poder del enemigo? Con la verdad. Amén. Juan 8:32. Recuerden que dice Juan 8:32. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. La verdad es Jesucristo nuestro Señor y su palabra. Amén. Con eso destruimos todo el poder del enemigo. El enemigo venga con un engaño, con una mentira, nosotros con la palabra de Dios no tiene ningún poder sobre nosotros. La verdad, Cristo y su palabra. Viviendo en la verdad, estudiando su palabra que es la verdad, viviéndola, viviendo en la verdad. Amén. Primera de Juan 3:8 dice, Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Quiénes dicen? El Hijo de Dios fue enviado precisamente para eso, para destruir las obras del diablo. Por eso nosotros le damos toda la honra, el honor y la gloria al Señor. Amén. Porque Él fue el que venció al enemigo. El diablo está vencido y todos sus demonios con él. Efesios 6:10 al 12. No tiene más poder que el que nosotros le demos cuando le creemos sus mentiras y sus engaños. Efesios 6:10 al 12. Dice Efesios 6:10 al 12. Le voy a esperar 6 segundos. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Versículo 12. A las artimañas del diablo, fíjense en eso. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Mira al que está a tu lado. Nuestra lucha no es contra la persona que está a nuestro lado, con el que vivimos, con el que está allí. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. Allí están las huestes de maldad, mira. Contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahí están descritas las huestes de maldad, porque Satanás, como es un imitador, y como el Señor tiene ángeles, arcángeles, querubines y serafines, Él también tiene estratificaciones de poder. Por eso allí vemos que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, contra fuerzas espirituales malignas. Son rangos también de demonios. En las regiones celestiales. Bueno, nuestra lucha no es contra seres humanos,
Fijémonos bien en eso, por favor. Venció el orgullo. ¿Quiénes dicen amén? Filipenses 2, 7 al 8. Son las 11:15. Venció el orgullo. ¿Por qué digo la hora? Me lo estoy diciendo a mí mismo porque no quiero demorarme. No. Filipenses 2, 7 al 8. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente y muerte de cruz. Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza, la forma de siervo, y se hizo semejante a uno de nosotros, del Dios del universo, el Rey de la creación, el que leímos ayer en Hebreos 4, si no estoy mal, que atravesó los cielos, tomando la naturaleza de siervo, la forma de siervo, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo. Imagínense ustedes, el Dios de la creación, el Rey del universo, el soberano de todo, se hizo como uno de nosotros. Eso era algo impresionante, es algo impresionante. Y lo más extraordinario es que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de las más vulgares que podían haber sido, y era morir en una cruz, colgado allí en un madero como si fuera un criminal. ¿Y todo por qué? Por amor a ti y por amor a mí. ¿Quiénes dicen amén? Pero allí, ¿saben qué sucede? El Señor destruye el orgullo satánico. Isaías 14, 13 al 14. Porque recuerden qué fue lo que quiso hacer el enemigo de nuestras almas. ¿Qué quiso hacer el enemigo de Dios? Estar por encima de Dios. Pero allí el Señor Jesús, al entregar su vida, al hacerse como uno de nosotros y entregar su vida y morir allí en la cruz, estaba venciendo el orgullo satánico. Isaías 14, 13 al 14 dice, 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, ni siquiera por encima de Dios, por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré del extremo norte en el monte de los dioses. Subiré hasta la cresta de las más altas nubes. ¿Semejante a quién? Al Altísimo, decía Satanás. Y eso fue la causa de su caída, eso fue la causa de su destrucción. Y el Dios del universo, el Rey de la creación, atraviesa los cielos, se hace como uno de nosotros, entrega su vida y muere en la cruz por nosotros. Destruye el poder satánico, el orgullo satánico. Y también el orgullo que le damos de nuestros primeros padres que sucumbieron a la oferta satánica en Génesis 3:5. Acompáñenme. Destruye el orgullo en toda su manifestación, tanto la satánica como aquella que heredamos de nuestros primeros padres. En Génesis 3:5 dice que Dios sabe, le estaba hablando el enemigo, ¿cierto? Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como ¿quién? Como Dios, conocedores del bien y del mal. Le vendió que Él quería ser semejante al Altísimo, se lo vendió a la humanidad. Pero el Señor Jesús, al hacerse como uno de nosotros, vence el orgullo satánico y vence también el orgullo que le damos de nuestros antepasados. Por eso cuando nosotros leemos allí, si no estoy mal, en Colosenses, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Que no esté modo de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice allí. Qué impresionante. Sí, Filipenses, ¿dónde es que está? Ah, sí, Filipenses 2, 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le dijo, papá, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, aunque sé lo que me espera, sé lo que me van a hacer, pero quiero hacer tu voluntad. Y estaba pensando en ti y estaba pensando en mí, amén. No nos cansemos de recordarlo. Frente a esta actitud de rebeldía de Satanás y que nosotros heredamos de nuestros antepasados,
cuando sucumbieron también a la tentación de ser como Dios. Frente a esas actitudes de rebeldía, de orgullo y autosuficiencia, tenemos la actitud humilde de nuestro Señor. Por favor, acompáñenme a Juan 8:29. Para cuando se nos quiera subir, ¿ha escuchado a ustedes hablar el moño? Cuando nos la que querramos creer o darnos la sopa, o pensar que es que somos nosotros digamos, a eso es orgullo y al Señor no le agrada. Recuerden que el Señor se opone a los orgullosos, es decir, los ve de lejos. Si hay algo contra lo que nosotros como seres humanos tenemos que luchar es contra el orgullo. 8:29 dice, Juan 8:29 dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Amén. El Señor Jesús está hablando. No nos las creamos, no nos las demos, nada. ¿Saben qué? Entre más humildad. Entre más sometámonos al Señor. Entre más el Señor te dé, más humildad, más consideración, más respeto. No nos envanezcamos, no nos la creamos, no nos enorgullezcamos, no nos ensoberbezcamos, porque el Señor dice, ¿sabe qué? No de lejos, dice, no. Dice que ve de lejos a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En Juan 13, 3 al 5, vamos a leer este y hacemos una recapitulación. Juan 13, 3 al 5 dice, mientras ustedes lo buscan, Juan 13, tomo un sorbito de agua. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Fíjense en esto. Y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Versículo 5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Fíjense en esto, el Dios del universo, el Rey de la creación. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. El Dios del universo, el Rey de la creación, el que es el dueño de todo, amén. Y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Alto de humildad tan impresionante, sabiendo que Dios ya me dio todo, pero para enseñarnos a nosotros que el liderazgo es servicio, amén, que el liderazgo es con humildad, que no tenemos por qué creérnosla, ni dárnosla, ni sacar mucho pecho, porque si el dueño de todo hizo esto, con cuánta más razón nosotros no debemos estar dispuestos también a ser humildes y sencillos. Recapitulemos antes de leer este pasaje final. El título, empezamos con Oseas 13:14. Habré rescatados del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan que no les tendré misericordia. Nuestro título, Cristo venció. ¿Qué venció? Venció la muerte, venció el pecado, venció el mundo, venció la enfermedad, venció al diablo, venció el orgullo. ¿Quiénes dicen amén? Y en 1 Corintios 15, por favor. ...54... Dice 1 Corintios 15, 54, cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Versículo 58 dice:
Por lo tanto, esto es para nosotros, mis queridos hermanos. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quiénes dicen amén? Firmes, Señor dice, firmes, porque ustedes tienen una esperanza cierta, real, verdadera, en el Dios que lo hizo todo. Inconmovibles, es decir, que nada los haga tambalear, temblar, dudar, hoy sí, mañana no, no, firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, en aquello que el Señor te encomendó, y en cosas más grandes aún, porque no te imaginas lo que el Señor puede hacer con nosotros, amén. Dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, Él nos está viendo, amén. Él es el principal invitado a este lugar. Por eso nos encomendamos a Él, siempre decimos, Señor, tú estás aquí, tú tienes el control de esto, mi Dios, porque Él es el que está aquí prestando atención. Él es el primero que está aquí, y por eso con temor santo y reverente llevamos siempre su bendita palabra, porque Él nos está viendo, amén. Porque ninguna creación escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y oremos. Pero entonces antes, bueno, voy a orar, vamos a despedir y después volvemos y oramos otro poquito. Amado Dios y Padre Santo, quiero darte gracias, buen Dios, por tu palabra, quiero darte gracias, buen Dios, por este mensaje. Y oro, mi buen Dios, para que si hay alguna persona que está escuchando este mensaje donde esté, Señor, que haga con nosotros esta oración y te diga, Señor Jesús, gracias por tu victoria. Gracias porque venciste la muerte, gracias porque venciste la enfermedad, gracias porque venciste el orgullo, gracias, buen Dios, mi buen Dios, porque te hiciste como uno de nosotros y venciste, Señor, al diablo. Gracias, buen Dios, porque, buen Dios, venciste al mundo. Gracias, buen Dios, porque venciste al pecado. Gracias, buen Rey, porque venciste a la muerte. Hoy abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y darme la oportunidad de estar contigo eternamente. Te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Señor les bendiga a las personas que estuvieron allí conectadas, los que verán luego este mensaje. Un abrazo, bendición. Chao, chao.